Bienvenidos este miércoles 25 de marzo a la Tía Política, donde el silencio no existe, le pese a quien le pese. Latinus vuelve a darle un duro golpe a la 4T. Su investigación no destapa un escándalo más. Pone al desnudo la mentira fundadora de la 4T. Mientras el gobierno se vende como moralmente superior, la Secretaría de la Defensa reparte contratos millonarios entre el círculo de confianza del régimen, incluyendo el hermano de Marcelo Ebrard y redes empresariales ligadas a Morena. Aquí se rompe el cuento de que somos distintos. No son errores, no son omisiones, no son casos aislados. Es un sistema donde el poder político decide quién se enriquece con el dinero público. Redes cercanas a Dan Augusto López Hernández, con contratos por más de 1.300 millones de pesos y observaciones por fraude fiscal y operaciones simuladas. Más de 2.300 millones de pesos captados por empresas fantasma mediante simulación de competencia y domicilios falsos. Operadores políticos como Arturo Ávila Anaya, metidos en el negocio del espionaje estatal con el sistema Galileo, comparable a Pegasus. Ese eslogan de no somos iguales se derrumba cuando aparecen contratos para familiares, negocios desde el poder y redes empresariales morenistas drenando recursos públicos a la sombra de la Sedena. La corrupción no ha desaparecido. Se volvió selectiva, interna y políticamente blindada. Y aquí aparece la primera pregunta de hoy. ¿Quién autorizó los contratos al entorno de Marcelo Ebrard? La 4T no combate la corrupción, la concentra, la protege y la reparte entre los suyos. No eliminó la corrupción, la capturó para su propio círculo de poder, donde la cercanía política sustituye a la ley. El poder decide quién entra al negocio de los contratos y quién se queda fuera. La Sedena opera como caja negra, concentra presupuesto, obra, seguridad y tecnología, sin controles reales ni rendición de cuentas efectiva. Redes ligadas a Morena concentran dinero público aún con antecedentes de irregularidades fiscales, domicilios falsos y operaciones simuladas. No estamos hablando de un desvío del sistema. El sistema está funcionando. No es incapacidad, es conveniencia política. Esto no es un gobierno que batalla para combatir la corrupción. Es un gobierno que usa la corrupción como mecanismo de control, de lealtad y de reparto. La promesa era acabar con los privilegios. La realidad es que solo cambiaron de dueño. Y entonces viene otra de las preguntas incómodas. ¿Por qué la Sedena es intocable en materia de transparencia y auditoría? Latinus documentó que la Sedena asignó contratos a blindajes alemanes, empresa vinculada a Fabián Jorge Ebrard Casaubon, hermano de Marcelo Ebrard, por al menos 7.8 millones de pesos. Este contrato forma parte de alrededor de 300 contratos revisados que suman más de 600 millones de pesos del presupuesto militar. Participación directa en proveeduría militar estratégica, un sector opaco y altamente sensible. Proveedores recurrentes que aparecen una y otra vez en contratos públicos con Sedena. Acceso privilegiado a recursos públicos en un entorno donde la transparencia es mínima y la fiscalización prácticamente inexistente. Aquí no hay mercado abierto, hay un círculo muy cerrado. No hay licitación real, hay relaciones. El punto no es solo el contrato, es el mensaje. Cuando el hermano de un alto funcionario aparece en contratos militares, el poder político no solo gobierna, también reparte. Y reparte entre familia y aliados. Este caso no exhibe a la 4T por el monto, la exhibe por lo que simboliza. Destruye el relato fundacional del obradorismo. No eran distintos, solo estaban haciendo fila para tener su turno. Los privilegios no se erradicaron,
se heredaron. La corrupción no se combatió, se reorganizó alrededor del nuevo poder. Y la Sedena, convertida en el gran operador económico del régimen, es el terreno ideal. Miles de millones de pesos, opacidad total y contratos que terminan una y otra vez en manos cercanas al círculo político. Esto no es incongruencia, es el modelo en vivo. Y aquí vale la pena hacer otra pregunta. ¿Cuántos contratos más están en manos de redes cercanas a Morena? Mexicanos contra la Corrupción documentó que una empresa vinculada al diputado de Morena, Arturo Ávila, fungió como intermediaria para venderle a la Sedena el sistema de espionaje Galileo, que es comparable con Pegasus. Una empresa ligada al diputado colocada como intermediaria entre el proveedor internacional y la Sedena. Es un contrato en la intersección más delicada: poder político, dinero público y tecnología para intervenir comunicaciones privadas. El gobierno que construyó su capital político denunciando abusos y espionaje termina operando contratos de vigilancia desde redes ligadas a sus propios cuadros. Aquí no hay distancia entre gobierno y proveedor. Hay continuidad. No hay controles visibles, hay discrecionalidad. Este caso va más allá del conflicto de interés. Muestra cómo actores políticos no solo influyen en decisiones de seguridad nacional, sino que participan directamente en negocios que deberían de estar blindados de cualquier interés partidista. Y entonces viene otra pregunta más. ¿Quién audita realmente el gasto militar y la industria militar civil que hoy maneja el ejército? Investigaciones periodísticas han documentado que empresas ligadas al entorno de Adán Augusto López obtuvieron más de 1,300 millones de pesos en contratos públicos. El SAT habló de fraude fiscal, operaciones simuladas y domicilios inexistentes, con sanciones, créditos fiscales y congelamiento de cuentas. Aún así, esas mismas redes siguieron recibiendo contratos de la Sedena, de la Guardia Nacional y de gobiernos locales. ¿Se dan cuenta? Esto no es omisión, es protección. Si empresas bajo sospecha siguen siendo proveedoras del Estado, el problema no es la falta de leyes, es la falta de voluntad para aplicarlas. El entorno de Adán Augusto aparece no solo vinculado a contratos millonarios, sino rodeado de estructuras empresariales que operan con irregularidades graves y que aún así siguen enchufadas al presupuesto. No hay distancia entre poder político y negocio, hay convivencia. No hay depuración institucional, hay encubrimiento. El mensaje es brutal. Puedes tener observaciones fiscales, domicilios fantasma y simulación de operaciones, y aún así seguir cobrando del Estado si estás en el círculo correcto. Esto no es tolerancia pasiva, es impunidad activa. Otra investigación reveló una red de más de 20 empresas fachada que ha captado más de 2,300 millones de pesos en contratos públicos, operando con prestanombres, domicilios falsos y simulación de competencia. Ya se está haciendo muy común, ¿no? Estas estructuras han sido vinculadas a operadores cercanos al entorno de Adán Augusto, a quien López Obrador ha llamado públicamente mi hermano. De nuevo, esto no es coincidencia, es cercanía política convertida en acceso al dinero público. Empresas sin estructura real, pero con contratos millonarios. Redes que no se explican por capacidad, sino por protección. Un esquema de este tamaño no camina solo, requiere de mucho respaldo desde el poder. Y cuando este respaldo viene del círculo más cercano al poder presidencial, ya no es un problema administrativo, se vuelve un problema político. Aquí no hay combate a la corrupción. Hay un ecosistema donde las redes irregulares crecen a la sombra del poder y donde la cercanía, no la legalidad, define
¿quién gana? Mientras la 4T presume combate frontal a la corrupción y superioridad moral, los hechos apuntan a lo contrario. Familiares de funcionarios accediendo a contratos públicos en sectores estratégicos. Diputados de Morena intermediando contratos de espionaje con la Sedena. Empresas con observaciones graves del SAT cobrando millones del erario. La Sedena operando como espacio opaco, sin controles efectivos y con un presupuesto en expansión. Tenemos que entender, estos no son casos de desviaciones aisladas. Nuevamente, es un patrón. Cuando el poder político decide quién recibe contratos, la corrupción no desaparece, se reorganiza alrededor del poder. La promesa era erradicarla y la realidad muestra que solo cambió de manos. Y entonces viene la pregunta de fondo, la que atraviesa todo el programa. ¿La 4T combate la corrupción o la protege cuando se trata de los suyos? En el Estado de México, la historia se repite con otro matiz igual de grave. Aquí ya no se trata solo de contratos y millones. Aquí el problema es el crimen encontrando refugio dentro del poder. En Coacalco, la diputada de Morena, Graciela Argueta Bello, fue captada en video interviniendo directamente para impedir la detención de dos sujetos. Estos dos estaban acusados de extorsionar a la dueña de un autolavado, cobrando piso a nombre de la maña. Se ostentó como diputada, amenazó a los policías y les dijo que los iba a correr. Y terminó su vida en la patrulla junto con los presuntos extorsionadores, camino al Ministerio Público. La pregunta no es solo qué hacía la diputada ahí, la pregunta es ¿de dónde sale la seguridad para creer que puede frenar una detención a gritos y charola limpia? Y peor aún, ¿por qué si hay videos, testigos y detención en flagrancia, la fiscalía tarda tanto en mandar un mensaje claro sobre este caso? En Ecatepec la mezcla de política y crimen sube de nivel. El grupo criminal La Choquiza ha sido señalado por extorsión, préstamos gota a gota, narcomenudeo y ataques armados contra deudores. Y en medio de eso aparece la diputada, hoy alcaldesa Azucena Cisneros de Morena, grabada en video con Alejandro Guilmare El Choco, a quien ella misma presentó como gran ser humano, invitando a asistir al aniversario de La Choquiza. No es solo una foto incómoda. Es un grupo criminal que controla territorio y una figura política pidiendo apoyo abierto a esa estructura. Cuando el poder se toma fotos, hace eventos y construye campañas junto a grupos señalados por la propia ciudadanía como operadores criminales, el mensaje es tremendo. El crimen ya no se esconde del poder, convive con él. Y como lo hemos dicho muchas veces, esto no es un caso aislado. A nivel nacional, ya vimos el expediente de Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, ex secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por Adán Augusto López, que hoy está detenido y acusado de asociación delictuosa, extorsión y secuestro express. Pero solo fue expulsado de Morena cuando el escándalo ya era imposible de tapar. Aquí vemos una diputada que protege a extorsionadores y una diputada vinculada a un grupo criminal local. Ex jefe policial de Morena, terminado como presunto líder de una banda. Es que no es la excepción. Es el sistema enseñando cómo funciona en la práctica. La famosa transformación dejó de ser un muro contra el crimen. Se convirtió en refugio. Y la pregunta hoy, para quien nos está viendo del Estado de México, es directa. Si así se comportan cuando todavía piden y necesitan tu voto, ¿cómo van a comportarse cuando ya no necesiten ni siquiera fingir que están del lado de la ley?
Claudia Sheinbaum trae desde octubre del año pasado el tema del control de efectivo y la migración a pagos digitales. Está trabajando Secretaría de Hacienda y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo. Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas. Eso ayuda también pues a fortalecer la economía, lo que se llama la economía formal. Y como recordaremos, estos días lo volvió a vender como modernización y combate a la corrupción. La idea, menos billetes circulando, más transacciones bancarizadas y rastreables. El detalle es el contexto internacional. Mientras aquí se acelera el discurso cashless, sin efectivo, países que ya vivieron el experimento están pisando el freno. Noruega obligó por ley a que comercios acepten efectivo y reconoce el derecho de cualquier ciudadano a pagar en billetes hasta cierto monto. En Suiza y en ciudades como Londres, el debate está al revés. ¿Cómo evitar que los bancos y las grandes plataformas de pago te puedan apagar la vida financiera si un día resultas incómodo? ¿Y cómo proteger el anonimato mínimo que da el efectivo? Y allí está la pregunta central. ¿Se trata de combatir la corrupción o de construir un sistema donde cada compra, cada donativo y cada gasto del ciudadano queden en manos de un puñado de bancos y de un gobierno que ya está ampliando sus herramientas de control? En paralelo, y mientras nos tienen ocupados con respuestas idiotas a quién estaba asoleándose las piernas en Palacio Nacional, la Suprema Corte acaba de validar el proyecto Se los dije, de la ministra Loreta Ortiz, para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar cuentas sin orden judicial previa cuando haya indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La narrativa oficial es que se trata de una medida cautelar administrativa orientada a proteger el sistema financiero, no a castigar personas. ¿Y quién se las cree? En papel suena técnico. En la realidad mexicana sabemos cómo se usan esas herramientas. El empresario incómodo que se peleó con el gobierno, el periodista que exhibió contratos, el opositor o el funcionario que no siguió la línea, el ciudadano que un día publicó algo equivocado y que termina bajo sospecha. Cuando sumas menos efectivo, más pagos digitales y una WIF que puede congelar tu dinero sin pasar por un juez, la pregunta ya no es solo jurídica, es política. ¿Contra quién se va a usar en los hechos? ¿Contra los grandes lavadores o contra el enemigo real del régimen, que es el disidente incómodo? Y mientras arriba discuten cómo controlar tu dinero, abajo los jubilados están diciendo hasta aquí. Hace unos minutos, trabajadores retirados de CFE, Pemex y Luz y Fuerza irrumpieron a empujones en la Cámara de Diputados por la puerta que está en Emiliano Zapata y llegaron hasta el área de registro. Y ahí fueron encapsulados por personal de resguardo. Están protestando contra la reforma al artículo 127 constitucional que busca poner tope a las pensiones llamadas doradas. Y ellos dicen dos cosas muy claras. Nadie los escuchó en el proceso. Llegaron al Congreso porque los ignoraron en la mesa. Aplicar un tope retroactivo viola sus derechos adquiridos y el artículo 14 constitucional que prohíbe afectar de golpe lo ya pactado. Y además señalan que las pensiones doradas son una minoría, alrededor apenas del 1%, pero se está usando esa etiqueta para justificar un recorte generalizado que le ahorra dinero al gobierno a costa de quienes ya dieron 30 o 40 años de servicio. Arriba construyen un sistema para controlar cómo gastas cada peso. Abajo, cuando se trata de las obligaciones del Estado con los jubilados, la tijera cae rapidito.
Y los que terminan empujando puertas no son los grandes privilegiados, son los de siempre. Por último, hablemos de Cruz Pérez Cuéllar. Muy religioso, pero sus millones van a la propaganda, no a la vida de las mujeres. Muy a tono con Semana Santa nos salió el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Contrató a una empresa con nombre de versículo bíblico, Jeremías 22:23 SADCB. Gasta millones en una empresa que lleva el nombre de un versículo que advierte a los gobernantes contra la arrogancia, contra lo superfluo y contra los lujos. Y sin embargo, el alcalde hace exactamente lo contrario. Mientras él se promociona, las mujeres de Juárez siguen esperando protección y atención. La violencia no para. Cruz Pérez Cuéllar, morenista con aspiraciones a la gobernatura de Chihuahua, ha convertido el erario en su caja de autopromoción electoral. Entre 2022 y 2026, el gasto en redes sociales pasó de 4 millones a 42.8 millones de pesos. Sí, un aumento de más de 767%. Mientras tanto, el Instituto Municipal de la Mujer recibe 23.9 millones, menos de la mitad. Este contraste muestra las prioridades del gobierno de Pérez Cuéllar. Likes y propaganda antes que vidas y derechos. Yo pregunto aquí, ¿por qué un candidato a gobernador gasta casi el doble en autopromoción y no en proteger mujeres? En 2023, 21.4 millones de pesos del erario fueron entregados a Jeremías 2223 SADCB. ¿Para qué? Para la campaña Construir un Juárez Mejor. La empresa liderada por Armando Ochoa Luna inundó la ciudad con la imagen del alcalde en redes, televisión, radio, espectaculares y pósters. La coordinación estuvo a cargo de Mitsuo Daniel Shigetomi Shirai, con pagos mensuales de más de 2 millones de pesos durante 9 meses. El mensaje que manda Pérez Cuéllar es tan claro como brutal. Mientras la Biblia advierte contra los lujos y el abuso del poder, él se llena el ego y la ciudad de su cara con dinero público. Las necesidades reales quedan muy atrás. Las mujeres siguen desprotegidas y las calles sin servicios. Pero él tiene su nombre en cada esquina, forrado con millones del erario y cobijado con un versículo bíblico que él mismo pisotea. Esto ya no es campaña, es sacrilegio político. Usar la fe como escudo para justificar corrupción y despilfarro convierte a Pérez Cuéllar en ejemplo de hipocresía descarada y cinismo administrativo. Un alcalde que predica moral, pero gobierna para su propia propaganda. Juárez no necesita versículos ni carteles. Necesita un gobierno que cumpla, no un espectáculo religioso financiado con millones políticos. Yo pregunto, ¿quién audita los contratos millonarios de estas empresas vinculadas a su entorno? El presupuesto 2026 para redes sociales es de 42.8 millones de pesos, casi el doble de los 23.9 millones asignados al Instituto Municipal de la Mujer. Todo esto en una ciudad marcada por feminicidios, violencia y abandono de los derechos de las mujeres. Mientras Pérez Cuéllar construye su imagen con influencers, publicidad y posts virales, la ciudadanía paga las consecuencias de su derroche y sus prioridades invertidas. Entre 2022 y 2025, el gasto en autopromoción se disparó más de 30 millones de pesos, mientras los servicios sociales seguían en abandono.
Organizaciones civiles denuncian que la atención a jóvenes, a mujeres y víctimas de la violencia queda relegada mientras el alcalde invierte en su estrategia electoral. En Juárez las mujeres esperan justicia y protección. Pérez Cuellar espera likes. Sus millones en propaganda no salvan vidas. Solamente inflan un ego político que gobierna a espaldas de quienes más lo necesitan. La ciudad no necesita posts virales ni influencers. Necesita un gobierno que actúe y deje de gastar millones en su propia vanidad. Y yo les pregunto, ¿qué mensaje envía un gobierno que pone la imagen del alcalde por encima de las vidas de sus mujeres? En 2025, Pérez Cuellar firmó con Comerciólogos 360 SADCB un contrato por 20.9 millones de pesos, nuevamente para la campaña Construir un Juárez Mejor. La empresa, otra vez representada por Armando Ochoa Luna, volvió a inundar la ciudad con la imagen del alcalde, mientras el abandono social se profundizaba. El mensaje es demoledor. Las prioridades del gobierno no son las vidas ni la protección de la ciudadanía, son su propia propaganda. Cada peso destinado a inflar su imagen es un peso que deja sin servicios a quienes más lo necesitan. Pérez Cuellar sigue construyendo un espectáculo de vanidad política con dinero público, mientras Juárez espera soluciones reales que nunca llegan. Esto no lo podemos llamar administración, es un derroche sistemático disfrazado de campaña. Un alcalde obsesionado con su figura y ajeno a la urgencia de su gente. Ciudad Juárez vive una emergencia permanente. En 2025, al menos 100 mujeres fueron asesinadas. Solo 17 casos fueron investigados como feminicidio. El resto desaparecen en el subregistro y la impunidad. Además, Juárez llegó a encabezar el país en feminicidios durante el primer trimestre del año. Ese es el contexto real. Violencia creciente, mujeres sin protección efectiva. Y frente a esto, el gobierno municipal destinó más de 207 millones de pesos a comunicación social en 2025, incluyendo más de 41 millones en redes. Gastos superfluos en comunicación e imagen pública de Pérez Cuellar. Mientras organizaciones civiles advierten que los recursos para atender la violencia de género siguen siendo insuficientes. Y el mensaje es terrible. En Juárez las mujeres enfrentan la violencia mientras el alcalde invierte millones en su propia imagen. Pérez Cuellar no está resolviendo ninguna crisis, está administrándola mediáticamente. Yo pregunto, ¿cuántas mujeres más tienen que quedar desprotegidas para sostener la ambición política de Pérez Cuellar? Otro aspirante morenista a la gubernatura que confirma el patrón. Primero la propaganda y después, si sobra, la gente. Pérez Cuellar no solo despilfarra millones, los convierte en estrategia política. Mientras que la violencia golpea a mujeres y jóvenes sin respuesta real. Qué religioso nos salió el alcalde, ¿no? Contrata una empresa con nombre de versículo bíblico que condena el lujo y el abuso del poder, pero gobierna exactamente bajo esa lógica. La fe como disfraz, el dinero público como combustible de su ambición. Los números lo exhiben. 42 millones para propaganda, 23 millones para proteger a las mujeres. En Juárez, la prioridad no es la vida ni la seguridad, es la imagen del alcalde. No es contradicción, es cinismo político. Un gobierno que predica moral mientras invierte millones en sí mismo y deja a la ciudad enfrentando sola la violencia. Yo aquí pregunto, ¿quién le va a poner un alto a este modelo de gobierno que prefiere los espectaculares a la vida de las mujeres?
Cruz Pérez Cuellar y Morena no gobiernan Juárez, la utilizan. Han convertido una ciudad marcada por la violencia en un escaparate personal, donde la prioridad no es proteger vidas, sino posicionar una candidatura. Vaya, religioso nos salió el alcalde. Se escuda detrás de un versículo, mientras que despilfarra millones en su imagen. Es usar la fe como coartada, el presupuesto público como botín y la ciudad como escenario de campaña. Pero lo más grave no es solo el derroche, es lo que deja al descubierto. Una ausencia brutal de protección a las mujeres. Y en una ciudad donde ser mujer implica riesgo constante, el gobierno decide invertir más en propaganda del alcalde que en seguridad, más en narrativa que en prevención, más en likes que en vidas. La 4T en Chihuahua no está fallando, está eligiendo. Sí, elige gastar en su imagen mientras las mujeres se enfrentan violencia sin ningún respaldo. Elige la autopromoción mientras la impunidad se normaliza. Elige el poder por encima de la vida. Aquí la pregunta ya no es si hay corrupción o despilfarro. La pregunta es cuánta violencia más está dispuesta a tolerar la clase política con tal de sostener la ambición de Cruz Pérez Cuellar. Al final, todo lo que hemos visto hoy dibuja el mismo mapa del poder. Un gobierno que se vende como defensor de los pobres, pero que se reserva para sí mismo las llaves del dinero, los contratos y la persecución. Mientras la Sedena reparte millones en contratos a familiares y aliados de Morena, la Corte le entrega a la UIF la facultad de congelar cuentas sin juez y Sheinbaum empuja a un país con menos efectivo y más control digital sobre cada peso que gastas. Al mismo tiempo, alcaldes como Cruz Pérez Cuellar convienen el presupuesto en campaña permanente y los jubilados tienen que irrumpir en la Cámara para defender las pensiones que ya habían ganado trabajando toda su vida. Es que este es el punto. Arriba concentran el dinero, el sistema financiero y las herramientas para castigar. Y abajo, cuando se trata de proteger mujeres, jubilados o víctimas de violencia, el Estado se hace chiquito. La 4T no está desmontando los abusos del viejo régimen, los está reconfigurando a su medida. La corrupción se queda en casa, el castigo se reserva, pero se reserva para el disidente, y la austeridad solo aplica para los de abajo. La pregunta ya no es si nos gobiernan bien o mal, sino hasta qué punto estamos dispuestos a normalizar que el mismo poder que reparte contratos, decide tu pensión y controla tu dinero, también pueda pagarte la vida financiera con un clic, mientras pide que le aplaudas por su transformación. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Por hoy, la tía política se va a otros menesteres. Los veo mañana.